Muy buenas tardes a todos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Efraín Maciel Baraybar y como presidente del Colegio de Abogados de Rivera, me complazco en darles la más cordial bienvenida al ciclo académico de jornadas jurídicas virtuales que hoy damos inicio. Queremos agradecer a la Abogacía Nacional, jueces, colegas, fiscales y estudiantes de Derecho, quienes no sin esfuerzo han decidido apoyar esta iniciativa. Hoy nos honra con su presencia y conocimiento el profesor Dr. Gabriel Valentín, a quien este colegio agradece muy especialmente su desinteresada colaboración con la organización de estas jornadas. Bienvenido, doctor Valentín. En lo que hace al aspecto funcional, les comunicamos que finalizada la exposición del día a la fecha, se abrirá un espacio de 30 minutos para que los asistentes puedan realizar sus preguntas. Para ello, se habilitará la función levantar la mano, lo que podrán hacer tanto desde sus computadoras como de sus teléfonos celulares. Agradeciendo una vez más vuestra presencia, vamos a lo nuestro. Doctor Valentín, ahora es con usted. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, doctor Maciel. Efraín, muchas gracias por esta invitación nuevamente del Colegio de Abogados de Rivera. He participado en muchas actividades con este colegio, al que me une vínculos muy viejos. Recuerdo la primera exposición que realicé para el Colegio de Abogados de Rivera en Rivera. Ahora estoy en Rivera, entre comillas, pero cuando íbamos efectivamente, en un homenaje hace ya 22 años, en un homenaje a la Dario Viera, en el cual estuvimos con la doctora Selva Clet hablando sobre las tendencias jurisprudenciales sobre medidas cautelares, ¿no? Siempre nos acordamos con Selva de eso. En aquel momento Selva ya era una profesora, yo creo que era profesora adjunta en aquel momento. Yo era apenas un ayudante y bueno, hoy, 21 años después, somos los dos titulares de la cátedra después de todo este recorrido y siempre nos acordamos de aquella primera exposición que compartimos en Rivera. Después de esas vinieron unas cuantas más, varias veces más que fuimos a Rivera y bueno, la verdad que es una alegría estar aunque sea de esta forma. También me da mucha alegría ver a muchos colegas que veo, a muchos amigos y apreciados colegas de todo el país. Así que, bueno, de verdad, muchas gracias, colegas que cumplen distintos roles, como tú decías, de ejercicio libre de la abogacía, fiscales, defensores, jueces. La verdad que muy agradecido porque estén compartiendo esta actividad con nosotros. El tema de los que le propuse al colegio y sobre el cual voy a hablar hoy es sobre la aplicación de las tecnologías al proceso jurisdiccional. No es mi idea, este es un tema que a mí me preocupa hace mucho tiempo. La primera vez que escribí sobre este tema fue en el año 2002, en la que escribí sobre la incorporación de la evidencia emergente de documentos electrónicos o digitales, cómo incorporarla en juicio. Y después en 2003 que hice una investigación, ya una investigación formal por la Comisión Sectorial de Investigación Científica sobre las nuevas tecnologías en general. Siempre es un tema que me ha gustado, me ha preocupado y lo vengo estudiando hace mucho. No es la idea de hoy hablarles desde una concepción absolutamente teórica ni de lo que ocurre en otros lugares del mundo. Sobre eso acabo de escribir un artículo para la revista de Procesal, en la última revista, en el que hago una presentación panorámica de todos los problemas vinculados con la tecnología y el proceso. Mi idea hoy es concentrarme en una bajada a tierra sobre el impacto en las principales categorías y los principales problemas y desafíos que tenemos, con una mirada no teórica, sino lo más bajada a tierra posible, para que después podamos discutir sobre los problemas que ordinariamente tenemos con estos temas. No es un tema fácil, porque si bien la tecnología está continuamente en nuestras vidas, a tal punto que llega un momento que nos volvemos insensibles a eso y ni siquiera nos damos cuenta que estamos utilizando tecnologías en todo nuestro relacionamiento, cambiaron nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de comunicarnos, hasta nuestra forma de pensar, ¿no? Y utilizamos continuamente el aparato celular, este dispositivo que parece tan sencillo y que cumple un montón de funciones que utilizamos a diario. ¿Quién iba a pensar? Pensemos esto nada más. ¿Quién iba a pensar, no hace mucho,
hace 1 año y medio, hace 2 años, que íbamos a tener hoy como una cosa absolutamente normal, una actividad académica así, reunidos desde diferentes puntos y sin ningún problema conversando sobre estos temas. Yo creo que era impensable, pero la tecnología estaba ahí. ¿Ah? Esta tecnología no es novedosa, no tiene medio año, ni 1 año, ni 2 años, tiene muchos años ya. Existía, no necesariamente con esta aplicación, con este programa específico de Zoom, existían distintas plataformas que se podían utilizar para tener este tipo de interacciones. A pesar de eso, el proceso jurisdiccional, pero esto no es un fenómeno que ocurrió solo en Uruguay, ocurrió en todo el mundo, en general, con distintos, por supuesto, grados e intensidades. El proceso jurisdiccional y el derecho en general no supo no fue al mismo ritmo que la vida diaria de todas las personas. Hoy todas las personas se comunican continuamente por medios digitales o electrónicos, mantienen conversaciones como esta y reuniones como esta de todo tipo todo el tiempo, utilizan instrumentos tecnológicos o programas computacionales de diversa complejidad continuamente en su vida diaria y sin embargo en el relacionamiento jurídico todavía estamos lejos. Es verdad que el tema también tuvo avances y retrocesos, incluso en nuestro país, pero lo que pasó desde marzo del año pasado fue que ante una realidad que es que todos los poderes judiciales del mundo, no voy a decir separaron, porque no es exactamente que separaron, pero que dejaron de prestar su servicio en forma regular, y todos pasaron a sistemas de feria. Lo de la feria extraordinaria sanitaria no es una cosa que haya ocurrido solo acá, basta mencionar el ejemplo de Argentina, más o menos en la misma fecha en que nuestros 2 tribunales máximos, la Suprema Corte y el TCA, dispusieron la existencia de una feria extraordinaria. Lo mismo ocurrió en la Corte Suprema de la Nación Argentina y en todas las provincias argentinas, por poner un ejemplo bien cerquita, ¿no? Entonces, cuando ocurrió eso, ¿qué pasó en todo el mundo, en todos los modelos y en muchísimos casos con un nivel de intensidad impresionante, que se lanzaron al uso de las tecnologías en general y casi sin red, se podría decir, porque, bueno, algo que parecía raro, pensar tener, por ejemplo, una audiencia penal por Zoom, bueno, pasó a ser algo cotidiano en muchísimos lugares del mundo y ustedes pueden acceder a plataformas públicas en los sistemas, por ejemplo, en Estados Unidos y en muchos estados y también a nivel federal en que pueden presenciar una audiencia. La audiencia del otro día de este caso emblemático que se jugó el otro día con la condena al policía por la muerte de esta persona por asfixia, se transmitió en vivo y la podíamos ver. Podíamos ver cómo se alegaba, cómo se preguntaba, cómo se contrainterrogaba. Realmente era algo impensable, ¿no? Bueno, hoy ocurre esto en forma cotidiana en cualquier lugar del mundo. Entonces tenemos que pensar, bueno, ¿en qué estado estamos nosotros? ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué tenemos y a dónde vamos también, ¿no? Primero, tenemos que pensar que las tecnologías impactaron en todo el derecho. Como impactaron y van a seguir impactando en todo el derecho, eso impacta también en los problemas que llegan a los estrados judiciales, pues los problemas ya no son los clásicos. Entonces hoy tenemos, primero, que cambió en muchos casos la forma de documentación de los actos. Entonces tenemos actos públicos que se realizan en forma digital, tenemos contratos que se celebran a distancia a través de correos electrónicos o a través de sistemas más sofisticados, por supuesto, con firmas electrónicas o digitales. Ahora se habla de los smart contracts, los contratos inteligentes con uso de algoritmos. Bueno, eso ya todavía parece un poquito más lejano, pero la contratación por vía electrónica es algo de lo más habitual en la realidad actual, que las empresas, por ejemplo, celebren acuerdos que se documentan exclusivamente en correos, que las empresas y los trabajadores se comuniquen por medios digitales y que, por ejemplo, se comunique una orden por vía de un celular, a través de un mensaje de texto, a través de un WhatsApp, a través de un correo, que se comunique la aplicación de sanciones o incluso hasta eventualmente han habido ya casos jurisprudenciales en que se intimó el reintegro, por ejemplo, del trabajador que no se presentaba por celular porque no lo encontraban la manera de ubicarlo, y bueno, y se hizo la comunicación y el Tribunal del Trabajo entendió que esa comunicación era una comunicación que existió en la realidad y que efectivamente fue recibida,
y la tuvo por bien intimado el reintegro. Y así podemos mencionar múltiples ejemplos. También cambiaron las formas de realizar actos colectivos, ¿no? Entonces, en medio de la pandemia, todos los abogados nos empezaron a preguntar, ¿se pueden hacer reuniones de copropietarios por Zoom, por ejemplo, por cualquier otra forma? ¿Se puede reunir una asamblea de una sociedad, un directorio de una sociedad, una asamblea de una asociación civil? ¿Se pueden reunir por vías digitales y tomar decisiones? ¿Cómo se registran? Bueno, toda esa problemática nos vino, nos pegó en la cara de golpe, ¿no? Toda esa realidad hace que los problemas que se empiecen a plantear, porque la realidad tiene que generar nuevas respuestas jurisdiccionales también. Tenemos que pensar cómo incorporar las evidencias, cómo adoptar, cómo cumplir funciones procesales como la función probatoria, etcétera, etcétera. Ese es el impacto en el objeto. Puede cambiar el objeto del proceso porque los problemas que vamos a tener en el futuro van a estar muy vinculados, que ya tenemos hoy y vamos a seguir teniendo cada vez más, muy vinculados a la tecnología. Tecnología lo estoy diciendo en sentido amplio, porque el otro día tuvimos una reunión con la decana de la Facultad de Derecho y con gente de la Facultad de Ingeniería, y estamos viendo crearles una materia optativa a los chicos del grado que se va a llamar algo así como TICS y Derecho, dictada por docentes de la Facultad de Ingeniería, una optativa en la cual se enseñan cosas básicas, porque nosotros hablamos de estos problemas como si supiéramos de lo que estamos hablando, hablamos de documento digital, firma digital, inteligencia artificial, algoritmos, como si estuviéramos hablando de algo que sabemos perfectamente lo que es, y en realidad no tenemos idea de lo que es. Algunos nos hemos aproximado un poquito más al tema por la preocupación académica sobre el tema, pero la verdad es que nos faltan mucho aprender de esto, y bueno, la idea es armar algo pensado para la cabeza de personas que se están formando para ser operadores de derecho, naturalmente. Entonces, en el futuro tenemos que empezar a prepararnos y a entender un poquito mejor estas cuestiones, ¿no? Se nos plantean desafíos extraordinarios en lo inmediato, ¿no?, sobre estas cuestiones. En segundo lugar, por supuesto que va a impactar también en los sujetos. Ni que hablar en los sujetos que son organizaciones, ¿no? El Poder Judicial, la Defensoría Pública, hoy parte también del Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación, todos esos sistemas orgánicos que son operadores habituales en el proceso ya han visto y van a ver cada vez más cambiado su funcionamiento interno por las tecnologías, ¿no? Y de repente el impacto de las tecnologías va a hacer que en el futuro cambien algunas reglas sobre esos sujetos. Por ejemplo, Jordi Nieva, un destacado procesalista español, dice que seguramente en el futuro cada vez las reglas de competencia tiendan a desaparecer, porque en realidad, imaginemos nada más en un país como el nuestro, bastante reducido, las reglas de competencia, cuando si tenemos un proceso que se puede desenvolver en buena medida a través de estos medios, va a dejar de tener la relevancia. La competencia, por ejemplo, por razón de territorio, va a dejar de tener la relevancia que ha tenido hasta ahora, ¿no? Que cada vez tiene menos. En general, las reglas de competencia, su importancia ha venido decreciendo a lo largo del tiempo. También, y sobre todo, y es en lo que me quiero detener ahora un poquito más, el impacto en los actos, ¿no? Y acá vamos a detenernos en los problemas y ver en qué estamos y a dónde vamos. Las tecnologías pueden impactar en la realización de actos procesales de distintas formas. Hay un impacto que ya es viejo, que es utilizar la tecnología para la realización de actos en las formas tradicionales. Es decir, yo utilizo un procesador de texto, el Word, para preparar, por ejemplo, un escrito judicial, ¿no? O utilizo un programa cualquier otro, yo qué sé, el Internet, Internet Explorer o cualquiera de los sistemas de aplicaciones para buscar en Internet, y ahí, bueno, visito sitios, copio, pego. Hace poco, hace un año y poquito, en febrero del año pasado, murió el inventor del copy-paste, ¿no? Ese hombre no sabe el servicio que prestó a los operadores de derecho.
¿ah? Que utilizamos la función copy-paste, copiar y pegar continuamente, hasta el exceso, ¿no? Porque después tenemos escritos judiciales y sentencias que francamente uno se da cuenta que son un surcido de copiar y pegar textos y copiar y pegar sentencias que muchas veces no tienen una... Abusamos, los abogados tendemos a abusar de eso. Pero bueno, esas son funcionalidades propias que nos dan las tecnologías, pero para seguir trabajando igual que antes. Ese es un impacto mínimo y ya es viejo. Otro impacto que es mucho más fuerte y que acá estamos en la nada, es la realización, la propia realización de escritos por medios informáticos y telemáticos. Es decir, utilizar la tecnología para realizar los actos procesales escritos, en primer lugar, ¿no? En esto, bueno, Uruguay, a pesar de que en el resto de varios países del área latinoamericana ya es una realidad, en Uruguay todavía estamos lejos. Ustedes sabrán que el Colegio de Abogados, en abril del año pasado, a poco que comenzaba la pandemia, presentó un proyecto de aplicación de tecnologías al proceso en el marco de... Presentó dos proyectos de ley, uno regulando la feria extraordinaria y otro previendo la posibilidad de aplicar tecnologías. El proyecto de la feria extraordinaria, con ajustes, con el aporte también de muchos colegios de abogados del interior, se terminó aprobando rápidamente, ¿no? Y nos dio un marco de cierta seguridad. Pero el proyecto de tecnología que quedó ahí presentado durmió en el Parlamento todos estos meses. Ahora, en este momento, el Colegio de Abogados, en estas semanas, hemos insistido varias veces, ¿no? Porque, claro, a veces no llega a todos la información de todo lo que ha hecho el colegio en este sentido en todos estos meses, pero las veces que hemos ido al Parlamento, yo invitado por el colegio en cuanto trabajé en ese proyecto, a explicarles la importancia de esto y que hay que pensar, bueno, finalmente, ahora en estas semanas, el proyecto se retomó. Y no les voy a decir que es muy probable que se apruebe, pero tiene otro calorcito. Se le está poniendo otra mirada porque, claro, los legisladores también piensan, pasó un año y ¿qué hicimos para solucionar estas cuestiones? ¿No? Bueno, ahora el proyecto está encaminado, la Corte lo está analizando también y se va a pronunciar respecto al proyecto y veremos qué es lo que pasa, pero viene caminando, después de haber estado un año sin muchas novedades. ¿Qué es lo que se prevé en ese proyecto? Bueno, en ese proyecto se prevé la posibilidad justamente de que se presenten escritos judiciales a través de un sistema relativamente simple, que tecnológicamente para el Poder Judicial es viable hacerlo, que es la presentación a través de un sistema que puede ser el de la ventanilla única, que puede ser el de utilización de algún sistema de firma digital. Hoy todos los abogados, de hecho el colegio está haciendo un enrolamiento, el Colegio de Abogados del Uruguay, para que todos los abogados puedan tener firma digital, que no es muy complicado, uno lo dice así, parece súper complicado, pero basta hacer un sencillo trámite para obtener un dispositivo de firma digital, se firman digitalmente los escritos y el sistema funciona, para explicarlo sencillamente, es así. Se elabora el escrito en la forma tradicional, ¿sí? Se hace el escrito, se imprime el escrito, se reponen los timbres correspondientes, los que correspondan por la titulación de ese escrito, se firma por la parte, por su abogado, bueno, quienes corresponda que tengan que firmar, y ese escrito es escaneado y remitido electrónicamente al Poder Judicial. No por un correo electrónico, ni siquiera tampoco, que fue una posibilidad que se manejó en algún momento, de transformar el correo electrónico que tenemos hoy, la casilla que hoy tenemos para las notificaciones, que es un correo unidireccional, no es solo del Poder Judicial a nosotros, que fuera un correo de ida y vuelta. No es así, porque ese sistema no da todas las seguridades. Es un sistema un poquito no, es un sistema realmente seguro de envío de escritos. Entonces ustedes envían el escrito escaneado, si tienen documentos que adjuntar, también se escanea el documento original y se remite escaneado el documento original. Si es un documento electrónico, se remite
en su formato electrónico. Si es un PDF, el PDF. Si es un email, un archivo de email, el archivo de email. Si es un archivo HTML o JPG, el archivo en su versión original se sube y se envía todo, ¿no? Ahí se está definiendo en qué momento el escrito se considera presentado, pero básicamente si el escrito es remitido se puede remitir en cualquier hora, o sea, 365 días del año, 24 horas, en cualquier momento, pero el escrito, si se remite en un horario o en día inhábil, se considera presentado en el primer horario del primer día hábil siguiente, ¿no? Esa es más o menos la idea que se está manejando. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen un vencimiento el lunes, quieren mandar el escrito el domingo, lo mandan, pero va a considerarse presentado el lunes. O sea que si vencía el viernes a las 6 de la tarde, estaría fuera de plazo, ¿no? Esa es básicamente la idea que se podría llegar a implementar si esto efectivamente funciona. El abogado tiene la responsabilidad de conservar los documentos originales, ¿no? Y se lograba al abogado con la responsabilidad de que conserva los originales y que lo que está enviando electrónicamente se corresponde con lo que él tiene en original. Es decir, que nos coloca a los abogados, si nos da esta herramienta extraordinaria, pero también tenemos la responsabilidad por el cumplimiento de nuestro rol. Esto es el sistema que se ha diseñado, les aclaro, no es un invento uruguayo. En todos los lugares en que se implementó esto, desde España, Italia, hasta Argentina, que ya se admite la presentación a nivel provincial e incluso en algunos procesos a nivel federal por esta vía. Yo hablo con colegas continuamente. Me pasa no ahora, me pasaba cuando podíamos viajar, ¿no? Hace 2, 3, 4 años, que de repente estaba con un colega y me decía, disculpame un minutito, voy a la habitación que voy a presentar un escrito. Bueno, iba a la habitación, entraba en el sistema y mandaba el escrito, ¿no? Bueno, eso es una posibilidad que puede venir si se aprobara este proyecto de ley. Después, por supuesto, estará sujeto a una reglamentación de la Suprema Corte, no es algo que sea inmediato, después la Corte tiene que implementarlo y aplicarlo y reglamentarlo. Con la posibilidad de que, fíjense que se eliminaría la exigencia de que ustedes lleven una copia de recibo, porque la copia de recibo que van a tener es la remisión electrónica. No van a tener que llevarle la copia para la otra parte, porque a la otra parte, en principio, todas las notificaciones que se le practiquen también se van a practicar electrónicamente y va a tener a su disposición los archivos digitales, ya escritos o documentos acompañados por la otra parte. La única notificación que se tendría que hacer en este sistema, si se implementara, sería la de llevar la primera notificación, ¿no? El traslado de la demanda, por supuesto, porque los únicos que tenemos domicilio electrónico somos los abogados, los escribanos cuando actúan en el Poder Judicial. Bueno, obviamente que si es la providencia que confíe traslado de la demanda, tiene que ser una notificación en el domicilio real. Ahí lo que haría el Poder Judicial sería imprimir el escrito y los documentos remitidos y llevarlos con el cedulón escrito. El resto de las notificaciones se haría en forma digital o electrónica, siempre con el deber del abogado de conservar los originales y de presentarlo en el plazo que el tribunal determine. Se supone que si esto funcionara, si aprobara y se implementara, tenemos un sistema que coexiste con un expediente físico. Entonces es probable que en la primera época también se prevea que el Poder Judicial, cuando recibe, lo tenga que imprimir y agregar esa copia impresa a un expediente papel, o que se fije un plazo para que se lleve el original, ¿no? Y siempre, por supuesto, con la posibilidad de que si existen dudas respecto a la autenticidad, integridad, genuinidad de los documentos, se tenga que presentar o exhibir el documento original. Es decir, que de modo que todos tengamos las garantías. Al principio uno a esto lo piensa como algo, qué inseguro, que esto es, no voy a ver los documentos, no tengo la seguridad que da el papel. En realidad, yo creo que si esto se aplicara, por supuesto que en algún caso uno va a querer ver el original porque va a tener dudas, ¿no? Pero eso pasa hoy, a nosotros nos llega la fotocopia y queremos ir a ver el original para ver si se corresponde con la fotocopia. Pero en la inmensa mayoría de los casos, seguramente
nos empecemos a manejar con esos documentos digitales o electrónicos, sin prejuicio que los imprimamos para leerlos. A todos nos gusta leer en el papel, ¿ah? Estamos acostumbrados a eso, pero en principio los actos se deberían realizar a través de esa vía. Esto parece muy lejano, pero no es tan lejano, ¿ah? Llevará algún tiempo su implementación, pero no va a ser algo demasiado lejano. Por supuesto que esto va a requerir, primero, que muchos de los profesionales tengan que ayornarse con el uso de las tecnologías. La mayoría de los abogados, la mayoría de las personas hoy utilizamos, como decía al principio, la tecnología como algo natural, ¿ah? Entonces, yo creo que no es lo mismo la brecha digital o tecnológica que existía hace 10 años a la que existe hoy. Hoy vemos a personas de edad manejarse con la tecnología bastante amigablemente, ¿no? Pero, bueno, llevará tiempo, tendremos que trabajar y tendremos que trabajar todos los colegios para que esto funcione, pero en algún momento va a venir, ¿ah? Y capaz que no se aprueba ahora, capaz que en definitiva este proyecto naufraga y capaz que volvemos a seguir en este sistema sin ningún avance, pero a la corta o a la larga esto va a venir, porque es lo que ocurrió en todo el mundo, ¿ah? Eh, no hay, no estamos hablando de tener una experiencia absolutamente digital o electrónica, va a coexistir con actuaciones, por supuesto, en papel y va a coexistir con actuaciones presenciales reales, pero cada vez más esto va a llegar. Vamos a tenerlo funcionando. Eso con respecto a la realización de actos. Insisto, esto por hoy es un proyecto, ¿no? Se los cuento porque es un proyecto que existe, que tiene estado parlamentario y que se está analizando, ¿no? Bueno, siguiente impacto, que ya es una realidad, la utilización de las tecnologías para la realización de audiencias, por ejemplo, por este medio, a través de lo que llamamos genéricamente videoconferencia. La posibilidad de realizar audiencias por videoconferencia, la doctrina procesalista uruguaya la admite desde el año 2002, en las jornadas iberoamericanas del año 2002. Bueno, ya se postuló la admisibilidad de la videoconferencia para la realización de audiencias en una mirada, a pesar de que no había ninguna disposición legal, en una mirada, si se quiere, evolutiva de la idea de inmediación. Incluso se advertía ya en aquel momento la ventaja que podía tener utilizar este sistema, no para todos los casos, por supuesto, pero sí, por ejemplo, cuando había que practicar pruebas a distancia. Si ustedes tienen un juicio en Rivera y tienen que tomar declaración a una persona en Montevideo, probablemente sea más sencillo y más rápido y tengan más posibilidades de control si se realiza a través de una videoconferencia que si se realiza a través de un juez comisionado. Si se realiza a través de un juez comisionado, le van a mandar las preguntas escritas. En algún caso, el cliente podrá solventar los honorarios y los gastos para que el abogado viaje a ese lugar a interrogar y en otros no, y el juez simplemente delegado leerá las preguntas y las registrará y ustedes no tendrán posibilidad alguna de controlar. De modo que en esos supuestos de práctica de prueba por tribunal delegado, sustituirla por la utilización de la videoconferencia, ya en aquella época se consideraba como algo positivo, muy positivo. Lo cierto es que la videoconferencia se utilizó solamente en forma muy excepcional, en procesos arbitrales o en procesos internacionales, pero no en los procesos jurisdiccionales internos. En el año 2013, la Corte aprobó una acordada que pasó media desapercibida, que autorizó la realización de audiencias por videoconferencia para 3 supuestos. Toma de declaración de la parte cuando se domicilia a más de 100 kilómetros de la sede del juzgado. Declaración del testigo cuando se hiciere difícil o gravosa su concurrencia al tribunal. Y bueno, en ese caso sustituir la declaración por juez delegado por la videoconferencia. Y audiencia de declaración del perito del 183. Para esos 3 casos, la acordada del 2013 habilitó la videoconferencia, que es un sistema que se podía
utilizar y que en realidad no se usó demasiado. Yo lo usé en algún caso, recuerdo 2 o 3 casos, y la verdad es que funcionó muy bien. El sistema actúa bajo el supuesto que hay un juez, es decir, es un sistema de videoconferencia oficial. Es decir, que ustedes están en la sala de audiencia del juzgado de Rivera, está el juez de Montevideo también en una sala de audiencia con sistema, con cámara, con videoconferencia, está el testigo con el juez al lado y el actuario, en fin, y ustedes del otro lado con el juez de la causa interrogando a distancia. Otra acordada posterior del año 2017 fue un pasito más y previó que la declaración de los peritos, en casos en que se trate de peritos domiciliados en lugares distintos al lugar donde está la sede, era preceptiva hacerlo por videoconferencia. Así que ahí se pasó, supongamos, ustedes tienen juicio en Rivera, tienen un perito domiciliado en Montevideo, para seguir con el ejemplo. Bueno, probablemente si tengan que decirle al perito que tiene que viajar a Montevideo después de aplicar el dictamen, no va a agarrar, ¿no? Salvo que pase un muy buen honorario y el juzgado lo fije y las partes lo puedan soportar. Pero la posibilidad de que el perito presente su dictamen en Rivera y después las explicaciones, el interrogatorio de las partes se hagan a través de la videoconferencia, podría llevar a que en muchos casos se puedan acceder a peritos de mayor versación, que pueden estar en cualquier lugar. No solo en el territorio nacional, hace poco ocurrió un amparo en Montevideo, un amparo médico, se interrogó a un experto radicado en una universidad en Inglaterra. Era prácticamente de los únicos expertos a nivel mundial. Si imagínense, a ese experto radicado en Inglaterra, que hablaba por supuesto español, perfecto español, se le decía, mire, usted tiene que venir a presentar el dictamen pericial al juzgado turno tal de Montevideo, y después lo vamos a citar un día, usted tiene que venir a declarar, salvo que cobre una fortuna, por supuesto que no va a venir. Además del costo que implicaría, ni siquiera solo los honorarios, el costo de traerlo. Bueno, esto nos permite acceder a una posibilidad extraordinaria en cuanto a la prueba pericial. Imaginemos todos los juicios del interior, por ejemplo, en cualquier cuestión médica, poder acceder a cualquier experto de médico y poder interrogarlo por este sistema. Bueno, esto ya está desde el 2017. Que se haya usado poco o mucho es otra cosa, pero está y funciona. En el proyecto del colegio se previó, ya cuando se presentó en abril del año pasado, algo un poquito más, es decir, no solo para practicar esas pruebas, porque eso está previsto para 3 supuestos, también estaba previsto para la práctica de pruebas en el sumario del proceso penal, porque se refería al CPP del 80. Esas disposiciones obviamente quedaron derogadas por el nuevo código, pero se entendía que en materia penal en algún caso también se podrían utilizar para la práctica de pruebas, ¿no? Bueno, cuando el colegio proyectó el año pasado la aplicación de TICS al proceso, previó la posibilidad de utilizar la videoconferencia con mayor amplitud para la práctica de cualquier prueba, en principio, y también para la realización de otras audiencias que no fueran de prueba, ¿no? Siempre con ciertos requisitos mínimos que se preveían en el proyecto, básicamente tomados también de otros sistemas, que es que siempre el juzgado tiene que controlar que se garantice lo que en el colegio pusimos en el proyecto un poco, que puede sonar medio pomposo, pero bueno, lo que trata es de preservar la garantía, preservar la comunicación multidireccional y simultánea de todos los partícipes del proceso. Es decir, que todos estemos como estamos ahora, escuchándonos y hablando normalmente y sin interrupciones relevantes. Por supuesto que todos estos sistemas pueden tener interrupciones parciales. Bueno, el sistema tiene que prever que exista una razonable interacción recíproca y que puede tener interrupciones, pero que no tenga interrupciones significativas, y que si existen interrupciones, el juzgado tenga que garantizar la posibilidad de que se retome y que se permita el pleno ejercicio del derecho de defensa. Esto implica también otros desafíos. Pongo solamente un ejemplo, ¿no? Para poder hacer audiencias de esta forma, yo tengo que tener asegurada la comunicación libre con mi cliente. De la misma forma que si estuviéramos en una audiencia.
Y yo tengo que tener la tranquilidad de comunicarme con él por un canal que sea reservado, que él me pueda decir, mirá, al testigo tal, hacele tal pregunta, por ejemplo. Mirá, está diciendo tal cosa, eso está mal, preguntale tal otra. Cosas que en la interacción en la audiencia es algo que se puede hacer normalmente y forma parte de la interacción entre la defensa y la parte. Bueno, para hacer una audiencia por videoconferencia, eso tiene que estar garantizado, ¿no? Si no, no funciona, la garantía no funciona, que es el gran desafío. Bueno, ese proyecto, como les dije, no se aprobó, ahora está en el Parlamento el proyecto con algunas reformulaciones, pero el año pasado, en la ley de presupuesto, se aprobó una ley, ya no es acordada, es ley que habilita la realización de audiencias por videoconferencia. Hoy tenemos ley, que ya está aprobada desde el año pasado, ¿no? Esa ley es un paso más en la aplicación de la utilización de la audiencia para la videoconferencia. Ya antes, en la pandemia, la Corte había aprobado otras acordadas, aprobó una acordada por marzo-abril del 2020, en la cual previó la realización de audiencias por videoconferencia ante los juzgados civiles de Montevideo y contenciosos administrativos de Montevideo, con posibilidad de extenderlos a juzgados de otras materias, también para los mismos supuestos en los que se preveían las acordadas anteriores, con una disposición que preveía que el testigo o el perito declarante tenía que estar en la sede del juzgado, es decir, que en realidad quienes se conectan a distancia son los abogados y las partes. Ese sistema de la audiencia por videoconferencia reglamentado por esas acordadas desde marzo-abril del año pasado se ha usado, se ha aplicado por los jueces civiles. En Montevideo hemos tenido varias audiencias en materia civil por videoconferencia. Con este sistema el testigo está en la sala de audiencia con el juez y nosotros interrogamos a distancia. Bueno, hay jueces, por ejemplo, hay un juez letrado en particular en lo civil en Montevideo que no hace ninguna audiencia por videoconferencia en ningún caso. Dicta una resolución. La primera vez que me pasó una providencia, yo presenté una contestación de demanda y estaba esperando la convocatoria de audiencia preliminar y me llega el decreto. Bueno, este es un ejemplo de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Lo que les decía es, Perdón, Gabriel, sí, disculpe, se cortó en un momento, no sé si sí, fue tu sí, internet. Perdón. sí, fue porque cambió de red acá. Completo la idea. Este juez, cuando me llega la contestación, un decreto, como les decía, 3, 4 páginas, yo digo, pero ¿qué pasó? Un susto bárbaro. Voy, miro, claro, el decreto, las 3, 4 páginas, era justificando por qué no iba a convocar a una audiencia a través del sistema por videoconferencia. Bueno, en definitiva, salvo ese caso, se han hecho. Las acordadas también previeron su utilización en materia penal, por ejemplo, que el imputado pueda desde un establecimiento carcelario participar en una audiencia a través del sistema por videoconferencia con el defensor constituido en el juzgado y con el resto de los partícipes constituidos en el juzgado. De hecho, el sistema de videoconferencia para la práctica de audiencia surgió en el mundo en la materia penal. Básicamente surgió en Italia en los juicios contra la mafia, porque el costo y el riesgo que implicaba trasladar, imagínense, a un jefe mafioso desde el establecimiento carcelario hasta el juzgado, primero que había que movilizar una fuerza de carabineros impresionante. El riesgo de que lo mataran, de que trataran de liberarlo, era realmente muy complejo y se empezó a utilizar la realización de audiencias por videoconferencia desde el establecimiento carcelario, ¿no? Y así surgió la aplicación de la videoconferencia a nivel mundial, en materia penal, en esos casos en Italia. Después eso se empezó a aplicar en Brasil, ¿ah? También para casos de delincuencia organizada, en México, y así se empezó a extender en la materia penal cada vez más a nivel mundial. Bueno, la ley
de presupuesto regula este tema expresamente. Está en el artículo, tengo por acá, 539, ley 19.924, que dice: autorízase en todos los procesos judiciales regidos por este código, porque lo que hace es agregar un 64 bis al CGP, o sea, se refiere a los procesos regulados en el CGP, en situaciones excepcionales, dice, la utilización de videoconferencia u otros medios telemáticos idóneos para la realización de cualquier audiencia. La Suprema Corte de Justicia calificará las situaciones de excepción y reglamentará la procedencia y utilización de tales medios. El tribunal dispondrá la utilización de los de los referidos medios telemáticos, y proveerá a los efectos de que en las audiencias por videoconferencia se asegure, y acá toman lo del proyecto del colegio, la comunicación multidireccional y simultánea entre todos los sujetos actuantes y el respeto de los principios del debido proceso y el derecho de defensa. Podrán ser diligenciados por videoconferencia la declaración de partes, la declaración de testigos y el examen en audiencia de la prueba pericial en los casos de los artículos 152, 160 y 183, siempre que la parte, el testigo o el perito declaren en la sede del tribunal, ¿no? O sea que por ley prevé lo que ya preveían las acordadas del año pasado, pensadas para un contexto supuestamente transitorio. Bueno, ahora es ley. Quiere decir que ahora tenemos una ley que dice que el juez puede autorizar la práctica de una audiencia, por ejemplo, para tomarle declaración a un testigo o un perito, con esos requisitos. Ya ahora no es simplemente una acordada como tenemos ya desde el 2013, ahora es una disposición legal que cualquiera de las partes puede invocar para la práctica de estas pruebas por videoconferencia. Incluso hay una cuestión en la ley que dice: para la práctica de la prueba testimonial, pericial y declaración de parte, y dice en los casos de los artículos, y menciona los artículos que mencionaban las acordadas, pero no menciona los supuestos. En el caso particular de la prueba testimonial, no se remite al 160.6, que es el que regulaba la declaración del testigo cuya asistencia fuera gravosa o difícil, ¿no? Sino que se remite al 160 entero, con lo cual hasta podría ambientar una interpretación que dijera: cualquier testigo lo podemos tomar por este medio, ¿no? Siempre el punto de partida de la regla es en casos excepcionales, y que habrá que justificar la excepcionalidad para practicar la audiencia de esta forma. Eso hoy es ley. Veamos qué pasa en el futuro, si esto se amplía a otros supuestos, si existen en el futuro otras posibilidades. También hay otra discusión que es lateral, que es si necesariamente hay que utilizar el sistema de videoconferencia del Poder Judicial. Por ejemplo, si todas las partes están de acuerdo, parecería que no habría ningún problema en utilizar otros sistemas. Les pongo un ejemplo, no es algo muy lejano, que me lo mencionaron en algún curso del CEJU. Juicio por alimentos, el demandado, un soldado destacado en el Congo, y quería asistir a la audiencia, y pidió para comparecer por videoconferencia. Y se lo autorizó, y el sistema no fue el oficial, porque si no había que hacer un contacto vía exhorto con el Poder Judicial del Congo para que asista desde el Congo, y obviamente era algo impracticable. Yo cada vez me convenzo más, ustedes ahí en la frontera tendrán la experiencia mucho mayor que la mía, de que, sobre todo por el vínculo con Brasil, tengo cada vez más la sensación de que librar un exhorto para la práctica de prueba en el exterior es como tirar una botella al mar. Se va a la botella y capaz que tenemos suerte y alguien la encuentra, ¿no? En Brasil es inaudito, como tiene que ir al Supremo y recorrer todo el camino de vuelta para abajo, es imposible. Entonces, me parece que para estos casos, practicar audiencias a través de la videoconferencia es una posibilidad extraordinaria, ¿no?, que nos da la tecnología. Y bueno, y en ese caso se hizo, funcionó y todos lo admitieron. La discusión se va a plantear si una de las partes se opone, por supuesto. Ahí llega la discusión y de si el sistema ofrece las suficientes garantías para que funcione, ¿no? Bueno, esa es otra discusión. Por ahora la regulación legal lo que sin duda habilita es para estos supuestos de práctica de prueba por videoconferencia, lo tenemos muy claro ahora en la ley. Para ir concluyendo, también tenemos otras posibilidades vinculadas con la prueba. Bueno, no voy a hablar, ya se ha hablado mucho
de la posibilidad de incorporar documentos digitales o electrónicos. Si ustedes quieren después, si tienen alguna duda, lo conversamos. Yo soy de la postura, he ido evolucionando en mi idea al respecto, de que, y seguimos, ¿no? En realidad, los abogados seguimos discutiendo a 40 años del invento del correo electrónico, cómo incorporar un correo electrónico en un expediente. Inaudito, increíble. Solo los abogados, ¿no? Cuando se le explica a la gente esta discusión, es increíble que estén discutiendo estas cosas. Bueno, en realidad a mí me parece que la única forma verdaderamente correcta de incorporar un documento digital o electrónico es respetando su naturaleza digital o electrónica. ¿Cómo se agrega un documento digital? En un pendrive. ¿Ah? ¿Cómo se agrega un correo electrónico? En un pendrive, porque es la única manera de respetar, en un pendrive o en otro formato, quiero decir, en su naturaleza, si se me permite, ¿no? Esta palabra que usamos mucho los juristas, digital, sin afectar su esencia digital, porque si yo lo que agrego es una impresión del correo electrónico, es la nada. Y si yo agrego un acta de comprobación de un documento digital o electrónico, lo que estoy agregando es un documento escrito, no es un documento digital o electrónico. ¿Ah? ¿Que me permite? Sí, por supuesto, constatar que el escribano vio un correo que entró, que verificó que era de la cuenta tal a la cuenta tal. O sea, el escribano nos está contando lo mismo que podríamos ver en el correo electrónico. ¿Ah? Y que en realidad no respeta la esencia digital. Si yo no puedo controlar, por ejemplo, más allá de que por supuesto, puedo pedir como contraparte una pericia y tratar de acceder al sistema y ver el documento original, me parece que le damos vuelta a un tema que debería ser bastante más sencillo, ¿no? Por supuesto que al final todos los abogados, como no queremos tener problema con esto, yo lo que hago siempre incorporo en un pendrive y además hago sí el acta de comprobación para que nadie me diga que no hice la comprobación notarial del documento. Por supuesto que no digo que no sirva para nada, por supuesto, yo hago un acta y además lo protocolizo, le doy fecha cierta, pero también le doy fecha cierta al incorporarlo en el expediente. Entonces, la verdad, miren que yo fui, creo que de los primeros que sostuve que la forma de incorporarlo era a través de un acta de comprobación. Pero, bueno, eso hace 20 y pico de años, 20 años, ¿no? Esta discusión ya no la podemos tener. Hoy todos los juzgados tienen medios, porque en aquel momento había juzgados que no tenían ni computadora, tenían máquinas de escribir, varios juzgados, y muchos profesionales usaban máquinas de escribir, no tenían ni computadora. Hoy la realidad es otra y todos podemos acceder al documento electrónico en su formato digital original. Esto daría para mucho, pero no quiero entretenerlos mucho más. Hay otras alternativas que nos da la tecnología. Hoy en muchas se ha como popularizado la utilización de drones. Los drones, ¿no? Lo digo en la forma en que le decimos nosotros, los drones. Yo lo he estudiado el tema y también está analizado un poco en mi trabajo y ha sido tema específico de alguna ponencia que he hecho en algún congreso. Los drones pueden ser un instrumento, primero para obtener documentos digitales, documentos que pueden tener un valor extraordinario, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, utilizar un dron para filmar, por ejemplo, o tomar registros fotográficos de un campo, por ejemplo, es una herramienta extraordinaria para eso, pero también puede ser utilizado como herramienta o instrumento, por ejemplo, para la práctica de inspecciones judiciales, ¿no? Por supuesto, con un operador que esté controlado y bajo las instrucciones de un juez. Las posibilidades que nos da esto son extraordinarias y no es algo muy lejano, porque hoy existe la posibilidad de acceder a ver, un dron no muy complejo no es muy caro, ¿ah? Y ni que hablar la posibilidad de que el Poder Judicial pudiera tener estas herramientas para la práctica de evidencias. Creo que es una herramienta extraordinaria y creo que perfectamente, sin ninguna modificación legislativa, se puede admitir como instrumento para la práctica de pruebas bajo la dirección del juez. Imaginemos acceder a lugares de difícil acceso,
yo qué sé, inspeccionar un campo como ocurre en campaña, de repente con lugares que son inaccesibles, con mucho monte nativo, con mucho cerro, en lo que es difícil acceder y inspeccionar. Imagínense inspeccionar qué cantidad de cabezas de ganado hay en un campo, o qué campos están poblados, si no están poblados, qué hay, si está cultivado, si no está cultivado, bueno, depende del caso. Es una herramienta que podría utilizarse perfectamente. Insisto, con dos propósitos. Uno, para obtener un documento, que después lo que termino agregando es el documento, y otra, utilizarlo para la práctica, por ejemplo, de inspecciones judiciales. Bueno, por último, y con esto termino, algo que ya es mucho más complejo y que ya lo vemos lejos, pero capaz que no está tan lejos, que es la utilización de la inteligencia artificial para la gestión de expedientes y para la actividad de sentenciar y para otras funciones, ¿no? Esto puede parecer lejano, pero el sistema de gestión de tribunales que todos conocemos utiliza un sistema de inteligencia artificial. Es decir, el flujo del sistema de gestión de tribunales, los que son operadores del Poder Judicial lo conocen, utiliza un sistema de inteligencia artificial. Ese sistema determina, por ejemplo, los pasos del trámite, la existencia de términos. El Poder Judicial tiene un proyecto de modelos de acto que ya tiene como 20 años, ¿no? Bueno, pero ya hoy por hoy la inteligencia artificial se está utilizando en muchos lugares del mundo como una herramienta extraordinaria para la actividad de sentenciar. Después, si ustedes quieren, profundizamos en esto. No quiere decir que vamos a tener jueces robots en lo inmediato, ni nada que se les parezca, pero sí se utiliza como soporte para la actividad de sentenciar en varios lugares del mundo. ¿Ah? En Europa, por ejemplo, en Estonia, por ejemplo, en Inglaterra, para ciertas causas, en Estados Unidos, en China, se están utilizando sistemas de inteligencia artificial como apoyo para la actividad de sentenciar, ¿no? Bueno, por supuesto que podríamos hablar mucho más, pero ya me he extendido bastante. Si les parece, abrimos a la discusión o al intercambio. Voy a romper el hielo para que los demás después se animen. En base al proyecto este que presentó el colegio y el sistema de ventanilla única que supuestamente o en principio, si se aprobara, según lo que dijo el ingeniero Pérez, si si entendí bien, estaría en funcionamiento seguramente cerca de fin de año. Si ahora interpreté, tú dijiste que se iba a presentar todo electrónicamente. En el ejemplo del pendrive, ¿cómo hacemos para presentarlo, por ejemplo, si fuera solamente todo electrónico? El sistema es así: los documentos que son en formato papel se escanean y se incorporan al envío digital, que no es un correo electrónico, es un sistema que vos entrás al sistema con tu firma. Todos los que tenemos cédula nueva tenemos firma digital, ¿no? Porque vieron atrás que tiene bueno, no sé cómo describirlo, que es un sistema para firmar digitalmente. Bueno, con una herramienta así, el Poder Judicial ya está enrolando y otorgando a todos los abogados. Hoy la mayoría de los afiliados al colegio en Montevideo hemos ido, ya no tengo exacto los números de cantidad de abogados que han ido a hacer el trámite. Había avanzado bastante y después se detuvo un poco con esta situación de la pandemia. Pero bueno, ingresamos al sistema con el sistema de firma y enviamos el escrito escaneado, el escrito en papel escaneado, los documentos en papel escaneados, y el documento electrónico. Vas a agregar fotos JPG, correos electrónicos, van en su formato habitual, cargado al mismo sistema. Se prevé una regla especial que es de las más difíciles, que es cuando se trata de ejecutar documentos. Cuando se trata de ejecutar documentos, ahí lo que se exige es que ustedes, lo que está previsto en el proyecto, vamos a ver que se aprueba, ¿no?, es que ustedes lleven, por ejemplo, el título ejecutivo, el vale, por ejemplo, original, se lo llevan a un escribano, y el escribano, primero lo pasan por la horda, ¿no?, en Montevideo, y les da un número, ¿no? Ese sistema va a ser íntegramente por medios digitales, en breve, ¿no? Se les da un número de expediente, van al escribano con ese número de expediente,
y les piden que le ponga la constancia que prevé el 72, la constancia de que ese documento se le presentó el original para ser presentado en el IUE tal. No pone constancia de que se presentó, porque todavía no se presentó digitalmente, pero pone constancia de que se le presentó el original para ser presentado en los autos tal, que ya tiene un número. Con lo cual, ese vale ya queda con la constancia puesta y ustedes no lo podrían presentar en otro lugar. Y después ustedes lo que hacen es escanean ese documento con la constancia y se remite por el medio digital. El juzgado, en el plazo que el juzgado determine, puede requerir, mientras coexista con el expediente material, puede requerirles que en X plazo presenten el original. Eso va a depender de cómo lo prevea la reglamentación de la Corte, ¿tá? Pero se va a poder iniciar el trámite y avanzar. También la tributación se está analizando cómo se va a hacer. Por ahora la tributación va a seguir pegando los timbres en el escrito y escaneando el escrito, pero mañana va a haber seguramente medios de pagos digitales, que los tributos se puedan pagar por medios digitales como hoy pagamos cualquiera de nuestras cuentas, ¿no? Con lo cual ustedes van a tener el comprobante o los edictos, ¿no? Ahora se previó también en la ley de presupuesto que el Poder Judicial va a implementar algo que estaba previsto en el artículo 89 del CGP después de la ley 19.090, o sea, ya hace 6, 7 años, la posibilidad de que el Poder Judicial implemente en su sistema informático una especie de diario oficial, que se puedan realizar publicaciones en el sistema informático del Poder Judicial. Bueno, la ley de presupuesto creó una tasa que se paga para, que tiene como destino los juzgados de violencia de género, la creación y funcionamiento de los juzgados de violencia de género, para hacer publicaciones por el sistema informático del Poder Judicial. Si se hacen las publicaciones por esa vía, después yo no voy a tener que ir a llevar los edictos al juzgado y a presentar la primera y la última de publicación de los 10 días. No, va a ser automático porque ustedes van a decir, acá está el documento digital bueno, eso lo reglamentará la Corte por acordada, cómo se acreditará, pero eso va a facilitar, sin ninguna duda. Son reglas que donde empiecen a interactuar todas juntas pueden ser un cambio significativo, ¿no? Hola Natalia, acá hablando. A mí me queda Hola. una duda con respecto a las constancias que a uno le quedan cuando presenta. Cuando presentamos eso vía correo electrónico, si es una respuesta automática, bueno, llegó su documento, después tendremos el decreto, o tenemos que esperar a que un funcionario lo haga. Me está pasando hoy cuando enviamos, por ejemplo, la información registral, a mí me pasa que si no voy al juzgado y pregunto, ¿recibieron mi correo? Ahí me dicen, sí lo recibimos, alguno por allá que lo vio, porque nunca, jamás me han contestado nada. Después que veo que pasó a oficina actual y que lo vio, me quedo tranquila, pero en sí nunca estoy recibiendo, no sé si a todos les pasa, pero si dependemos de los funcionarios, es mortal eso. Bueno, la idea, pero eso dependerá de la reglamentación de la Corte. La idea es que el sistema expida una constancia automática de que el escrito fue remitido. Después, por supuesto, habrá que esperar. Lo que se prevé es que el cómputo del plazo para la actuación del tribunal posterior va a depender de la hora que usted lo presente, porque si ustedes lo presentan, por ejemplo, antes de las 6 de la tarde, va a ser considerado presentado ese día y al otro día empezará a correr el plazo, el primer día hábil siguiente empezará a correr el plazo para el juzgado. Pero si usted lo presentan después de las 6 de la tarde, se va a considerar presentado el día hábil siguiente y el plazo va a empezar a correr para el juez el segundo día hábil siguiente. Para el juez, para la oficina, para la subida, ¿no? Pero es un sistema automático. Hoy ustedes no tienen la confirmación, ¿por qué? Porque lo están mandando por correo electrónico. Esto no va a ser por correo electrónico. No es correo electrónico. Es un sistema que ustedes ingresan al sistema del Poder Judicial, pues se verá, esto lo implementará la Corte, ¿no? Se ingresan al sistema con un usuario y con un sistema de firma digital, ingresan, incorporan el escrito y van a recibir automáticamente, lo reglamentará la Corte en definitiva, ¿no? Porque este detalle no está regulado, no es materia de la ley, pero la idea es que sea una constancia automática. No va a ser por correo porque el correo electrónico no es una forma de comunicación que garantice la autenticidad, ni la autoría ni la autenticidad.
¿no? Sí. El único sistema que lo asegura es el de la firma digital. Gracias. Por favor. Buenas noches. Sí. Sí, a ver, en lo que tiene que ver con el tema de los tributos, doctor, y lo que usted mencionaba, en el interior a veces nos pasa que, bueno, no hay timbres. Yo soy de Cardona, Soriano, y muchas veces uno va a comprar los timbres, acá no tenemos asociación de escribanos, eso es en la capital, y nos ha pasado, lógicamente, a las demás colegas también de acá, de la ciudad, que bueno, tenemos vencimientos y demás, y hay demandas, nos pasó contestaciones de demandas y demás para presentar fuera de lo que son, ya sea Mercedes, Colonia, Rosario, donde más o menos generalmente uno en forma asidua se maneja. Y existen los números de cuenta del BROU para determinados timbrados, tanto para la tasa judicial, para el impuesto judicial y demás, porque lo hemos hecho así. No sé si eso es una posibilidad también, y si se conoce de alguna manera, eso nos lo han facilitado a nosotros, la gente y como nosotros pienso que a muchos también tal vez lo tengan, esos números de cuenta para hacer el depósito en forma directa, o luego uno imprime, y eso se adjunta como la constancia de que el timbrado obviamente se repuso. No sé si eso puede también servir para este tipo de situaciones. Eso por un lado. Sí me ha pasado también, y en uno que, bueno, después tuve la mala experiencia porque no bajó con el decreto que esperaba en el turno de Maldonado, y me cayeron 2 embargos, mientras que yo, al mismo deudor, mientras que yo saneaba la observación, en el sentido de que el tribunal no advertía que estaba pago un tributo, que no me acuerdo en ese momento si era la tasa judicial o qué era. ¿tá? Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, que lógicamente en el interior la complejidad, o de alguna forma, es distinta la forma de manejarnos, ¿no? De manejarse. Y una de las cosas, haciendo referencia a lo que usted planteaba, en el entendido que, por ejemplo, la horda va a asignar el IUE como corresponde en Montevideo, y todos sabemos, pero en el interior no funciona así. Uno presenta hoy por hoy las demandas y recién ahí se les asigna el IUE. Muchas veces, o sea, o tenemos que volver a la sede, o porque se nos notifica y ahí tomamos conocimiento del IUE. Pero, bueno, en principio aportar eso y ver un poco qué es lo que puede suceder. Gracias, doctora. Me queda claro que en el interior tengo algunos asuntos y, bueno, soy del interior y he litigado. Ahora ya no tanto en el interior, pero tuve épocas en que tuve varios asuntos en varios lugares del interior, y me queda claro, la idea es que en el futuro el sistema de registro único de expedientes sea nacional, porque va a ser informático, no va a haber que ir a una oficina como hoy hoy en Montevideo, bueno, hay que hacer el preingreso, pero después se lleva a la oficina de distribución, ¿no? Eso va a desaparecer, va a ser todo informático, ¿no? Y se supone que el Poder Judicial lo va a implementar así para todo el país. En cuanto a la reposición de tributos, se supone también que hacia lo que va a avanzar el Poder Judicial es hacia sistemas de pago por canales informáticos, ¿no? Con lo cual nos ahorraríamos toda esta cuestión. Por supuesto que mientras eso no ocurra, todos estos sistemas, por ejemplo, el impuesto a las ejecuciones, que lo pagamos con depósito también en el BROU, escanearemos el comprobante de pago del impuesto en el BROU. Esa es la idea. A ver, doctora Suárez tiene levantada la mano. Hola, ¿me oyen? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. Hola. Doctor, con relación a la presentación de los WhatsApp en un expediente, porque ahí se complicaría, no sé, la forma digital, no sé si podría solicitar una inspección judicial, o cómo usted lo presentaría. Bien, eso es un muy buen punto. En las últimas jornadas de Procesal, una ponencia se refirió justamente a este tema, la presentación de documentos
por ejemplo, el envío de mensajes por WhatsApp, el envío de mensajes por las redes sociales que tienen su propio sistema de mensajería, Sí. Facebook Messenger, el Twitter tiene un sistema de comunicación de mensajería, Instagram tiene un sistema también de mensajes, hay redes que tienen sistemas como Snapchat en los que el mensaje se envía y como en Misión Imposible se autoelimina, se autodestruye a los tantos segundos. Bueno, son todos sistemas distintos y todos hay que pensar cosas distintas. Naturalmente que en estos sistemas, cuando es un mensaje, por ejemplo, de WhatsApp, yo no tengo un formato digital para incorporarlo. La única forma es verlo en el celular, para verlo en su versión original. Entonces, yo puedo hacer un acta de comprobación, que ahí el acta sí es muy útil porque me permite constatar que a esa fecha existían esos documentos con ese contenido enviado del número tal al número tal. ¿Ah? Eso lo puedo comprobar notarialmente. ¿Ah? Pero después no es mala cosa pedir que esa prueba sea producida también en audiencia, que esos efectos, el cliente de ustedes, por ejemplo, ofrece la entrega del aparato celular para que sea visualizado en audiencia por el juez y la otra parte. Yo lo he utilizado alguna vez, entonces el juez ahí entra, ustedes delante de todos, mira el mensaje de WhatsApp, está del número tal al número tal y se leen los mensajes. Es perfectamente viable y es la forma más natural, porque así se leen los mensajes. Entonces verlo en el propio WhatsApp, por supuesto que esto hay que verlo en cada caso, pero me parece que esa es una forma que se puede practicar perfectamente. En los mensajes que se eliminan, lo único que queda es levantar un acta, si es posible, y si no es posible, la única posibilidad que le queda a la parte es hacer lo que se llama un screenshot, una captura de pantalla. Esa captura de pantalla es una foto del mensaje. Por supuesto que es como si fuera una copia simple de un documento original. Hay que ver qué valor tiene, pero algún valor porque en sí mismo es un documento digital, que es difícil verificar su autenticidad. Pero si de repente a la captura de pantalla ustedes le agregan que por ejemplo, un amigo que estaba al lado en el mismo momento le muestran el mensaje, que tienen un testigo que vio el mensaje y además la captura de pantalla, bueno, son dos evidencias que se van sumando. Ahí hay que ver, por supuesto, en cada caso, ¿no? Pero sí, hay que ver en cada tipo de documento digital, yo lo dije muy genéricamente y además muy rápido, Bien. pero cada tipo de documento digital hay que ver, por supuesto. Son distintas las reglas en cada tipo de documento. Pensando más bien en el tema del trabajador, en este Claro. caso que a veces se le dificulta la contratación por un acta notarial, porque son muchos mensajes y el costo Claro. es... No, Y claro. claro, se vulneraría la gratuidad del proceso para el trabajador también. Claro. Y bueno, ahí de repente podría, como alternativa, agregar capturas de pantalla y ofrecer la exhibición del celular en audiencia. Es perfectamente natural y legítimo. Yo estoy exhibiendo un documento del trabajador, me refiero yo, trabajador que me fue remitido a mí. Por lo tanto, está en mi aparato y yo lo puedo exhibir. Lo exhibo y se visualiza en audiencia. Y bueno, es una forma perfectamente válida de incorporar una evidencia. Después hay que ver cómo se registra eso. Bueno, por ejemplo, transcribiendo las comunicaciones que después visualiza, transcribiéndolas en el acta. Por ejemplo, si ustedes incorporaron una captura de pantalla, teniendo las capturas de pantalla como una copia que refleja exactamente lo que surge de los correos, eso hay que verlo un poquito. No tenemos una reglamentación, lo que tenemos que buscar es la mejor forma de incorporarlo. Pero la visualización es perfectamente viable. Lo mismo los correos electrónicos. Se pueden visualizar cualquiera de nosotros puede llevar una notebook a la audiencia y visualizar el correo entrando en la cuenta. Y se incorpora, bueno, lo que se tenga será una copia simple si no se puede solventar un acta, pero se ofrece la visualización de todos esos documentos digitales en audiencia. Se entra en el momento y se visualiza. Hoy por hoy no hay. Hace unos años uno podía tener mayores impedimentos porque los juzgados no tenían medio, las partes tampoco, no era de uso extendido tener una notebook. Pero hoy por hoy todo esto es perfectamente viable. Tenemos que naturalizar nuestro relacionamiento en los juzgados con los medios digitales. ¿Y los jueces lo están aceptando? Mire, Porque yo también acá he tenido, se ha opuesto la contraparte y
Bueno, y ahí es todo un tema. Hay de todo, por supuesto, Claro. porque seguimos discutiendo. Por eso yo le decía hoy, yo soy un convencido que el documento digital, si lo puedo incorporar en su formato digital y respetando su esencia digital, está bien incorporado. Pero si mi cliente puede pagarlo, también hago un acta de comprobación y también la incorporo. Es decir, utilizo todos los medios posibles. Si no puede pagarlo, y bueno, agrego una impresión. Pero también lo agrego en un pendrive al correo y ofrezco su visualización. Incluso me tomo el trabajo de agregarlo en su formato como correo original, y por si no llegan a tener un procesador de correo, por más que yo ofrezco llevar mi propia notebook para que se visualice, también lo agrego en otro formato, por ejemplo en PDF, ¿no? Entonces, trato de ofrecer todas las alternativas posibles, que no es muy complejo, cualquiera de nosotros lo puede hacer. Ustedes hoy un documento de correo lo pueden guardar como PDF y guardarlo en un pendrive, como formato de correo, como formato de PDF y además imprimirlo. Sí. Y bueno, y hay que ofrecer todas las alternativas. Bien, Hasta que en gracias. algún momento tengamos una regulación clara de esto. Doctor Gracias, Lavecchio, por doctor. favor. Sí, doctor Lavecchio. Hola, buenas noches. Hola. Lo que no escuché en el proyecto, o en el resumen breve que usted hacía, doctor, sobre el proyecto, es la posibilidad de ir hacia un expediente electrónico. ¿Eso está pensado? Bueno, O sea, donde no sea solo que yo suba la demanda, sí, sino que yo pueda, con esa firma electrónica, entrar y ver todo el desarrollo del proceso, la demanda, la contestación, el acta de la sí, audiencia, la declaración de testigos, sí, todo, todo. Usted va a todo, el poder expediente ver. electrónico y que cabe en los juzgados haya menos amontonamiento de mamotreto, digamos, ¿no? La idea es ir hacia eso. Es decir, lo hemos hablado mucho con distintos operadores del Poder Judicial y también en el Parlamento. Hoy coexistimos con un expediente en papel. Va a haber un periodo intermedio. Pero lo cierto es que si esto se aprobara, insisto, por ahora es un proyecto, si esto se aprueba en el futuro, lo que vamos a poder es enviar los escritos por medios digitales, recibir notificaciones y poder acceder al sistema para ver el escrito de la otra parte, ver las actas de audiencia, porque va a estar vinculado con ese mismo usuario todas las actas de audiencia en las que haya actuado representando a esa persona. Todo eso se va a poder acceder, pero va a coexistir el expediente en papel. Pero las disposiciones, lo que se pretendió, no sé si lo logramos, pero se pretendió, es que tuvieran una redacción de textura lo más amplia posible para que en el futuro, sin necesidad de una nueva ley, se pueda ir directo a un expediente digital en la medida que cultural, social, económicamente, institucionalmente, el Poder Judicial y todos los operadores podamos. Pero la posibilidad normativamente va a estar, ¿no? Eso es lo que se busca. Tenemos experiencias en muchos lugares del mundo que se ha avanzado en esta línea, y no es tan complejo. A veces nos asusta, porque estos son cambios que asustan, ¿no? Dice, está acostumbrado, yo pienso, ¿no? Hace muchos años, mi suegro, abogado en Fraiventos, nunca utilizó una computadora para hacer escritos judiciales. Escribía a máquina, ¿no? Y a veces de Aragán le pedía a alguna de sus hijas que le pasara el escrito a máquina. Lo escribía a mano y las hijas se lo pasaban. Y eso era hace 15, 20 años, no hace mucho. Pero hoy hemos dado, me parece, un avance. Normalmente utilizamos los medios digitales para todo y electrónicos para todo. Entonces tenemos que ir de a poco hacia eso. Y es inexorable, además, se va a venir, querramos o no. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tratar de lograr el mejor sistema posible. Pero recuerdo que en un caso en que se remitió, yo no me acuerdo si era un pedido de formalización o qué por la Fiscalía, y entonces un juzgado declaró una nulidad. Se armó un lío tremendo hasta que se tuvo que prever en una modificación al CPP expresamente esa posibilidad para evitar discusiones. Pero vamos a ir avanzando hacia eso inexorablemente, me parece. Muchas gracias, doctor. Por favor, encantado. Doctora Doctora Espinosa. Espinosa.
Bueno, buenas tardes, un gusto escucharlo, profesor, volver a oírlo. Muchas gracias. En realidad, lo mío era una consulta bien forense, ya que estoy recientemente recibida y tengo muy poca experiencia en el tema de la agregación, ¿no?, de documentos electrónicos. En particular, lo que vendría a ser la agregación a un expediente de un pendrive más el acta de comprobación que estábamos hablando hoy, forense, de la forma forense, digamos, físicamente, ¿dónde queda ese pendrive cuando uno lo... capaz que es una pregunta de perogrullo lo que estoy haciendo. No, pero está bien, está bien. Hay que Pero, pensarlo. sí, físicamente, ¿dónde queda ese pendrive? Porque sabemos que el acta de comprobación va a ir a parar al expediente, se va a foliar, etcétera, ¿no? Pero, ¿dónde queda ese pendrive? Bueno, yo tengo que agregar en ese caso primero un pendrive para el juzgado y un pendrive para la otra parte, para cada una de las personas a las que haya que notificar. Me pasó hace no mucho tiempo un juicio en el que eran 20 demandados, tuve que agregar 20 pendrives. O sea, bueno, incluso a partir de ese caso evalué y hice una buena compra de un volumen importante, porque si estoy comprando de un pendrive me cuesta carísimo. Entonces, bueno, a ver, voy a comprar unos cuantos pendrive y los tengo, porque cada vez se va a usar más esto. Bueno, entonces lo que hago es, presento el escrito con todos los documentos, con el acta de comprobación, y el pendrive en un sobre cerrado lo entrego yo, ¿no? Con referencia, bueno, al IUE si ya tiene IUE, o junto con el escrito, y por supuesto que controlo que en la constancia de recibo me pongan que reciben también el pendrive y tantas copias con tantos pendrive también. Eso queda en lo que se llama, uno pone a veces en el escrito la caja fuerte, ¿no?, del juzgado. En realidad, bueno, cada juzgado lo guarda bajo condiciones de seguridad X vinculado al expediente, como se guardan otras tantas evidencias. Antes se acompañaban CD, ahora son pendrives y otros tantos documentos. Y ese documento se le entrega una copia a la otra parte, ¿no? Y después lo que correspondería, por supuesto que acá depende del volumen también de documentos, es la visualización en audiencia. Es decir, en audiencia, bueno, abrir esos documentos y visualizarlos. Si son documentos escritos, tal vez la visualización no tenga sentido, porque cualquiera puede entrar en el pendrive y leerlos. Pero esa es la forma. También a veces nos encontramos con obstáculos. Yo la otra vez presenté, ahora que la información registral, la única forma de presentación es electrónica, es decir, presenté en un pendrive en el Tribunal de lo Contencioso. Era una información registral que eran unos fideicomisos, bueno, y eran como más o menos unas 2000 fojas de información registral, si fuera impreso en papel. Lo agregué en el pendrive. Cuando fue la procuradora con el escrito y el pendrive, le dijeron en el TCA, el TCA tiene dispuesto que no se admiten pendrives. No, ¿qué es esto? Y no se admite. Era una orden de servicio bajada. Bueno, después lo hablamos, lo planteamos, era un absurdo, evidentemente no tenía ningún sentido. Pero en ese momento y en ese caso, para salir del paso, me pidieron que agregara la impresión. Tuve que imprimir 2000 fojas en vez de agregar la información registral en el pendrive y presentar la información, que además era una impresión en copia simple de lo registrado en el pendrive. Una cosa que generó que se armaran más o menos unas 7, 8 piezas. Una cosa ridícula. No tiene ningún sentido. Perfecto, muchísimas gracias, profesor. Por favor. Doctora Merlo. No la escuchamos, doctora. ¿Ahora sí? Ahora sí. Tenía enchufado el parlante y se ve que con el parlante no se escucha. No, aportar un poco la experiencia de mi juzgado, que es un multimateria en Paso de los Toros, y que bueno, en el tema de violencia de género, violencia doméstica, se utiliza mucho. Se deja registro de los WhatsApp o de los mensajes de Messenger o que fuera, generalmente en la policía, que es la instrucción que le hace la policía o la OED,
en el parte policial, y cuando vienen a audiencia lo que hacemos es la visualización, desde el celular o desde el aparato que traiga la parte, se visualiza por todos los abogados, y se deja constancia en el acta de que eso coincide con lo que viene en el parte policial. Creo que ya empezamos con alguna experiencia a utilizar los instrumentos digitales porque lo impone la realidad, ¿no? Claro. Un poquito preguntaban por ahí el tema de los jueces. Bueno, en violencia doméstica, en derecho vulnerado de menores, es muy común tener que utilizar todo esto, ¿verdad? Cambia la cosa cuando son cosas más complicadas en civil, pero en general creo que vamos evolucionando hacia ello. Eso nada más, doctor. Muy buena la charla, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por el aporte. Si no hay más preguntas, vamos liberando al doctor Gabriel Valentín, que debe estar cansado, que ya viene de otro Zoom anterior. No, vengo desde las 8 de la mañana, di clase de 8 a 12 y después tuve 4 Zooms en la tarde, o sea que este es el 6º Zoom del día. Hoy tuve unas 7 horas por Zoom, así que bueno. Bueno. Pero bueno, igual, la verdad es un gusto, en serio, a mí me gusta mucho participar en estas actividades. Lamento perdernos el relacionamiento o en el contacto personal, que siempre es bueno. Como dice el profesor Alvarado, en Argentina la comensalidad, que es lo mejor de estos encuentros, encontrarnos, juntarnos, conversar mano a mano. Pero bueno, ya se va a dar la oportunidad. Si Dios quiere. Bueno, el colegio una vez más te agradece a ti por tu generosidad. Agradecemos también a todos los colegas, jueces, fiscales, estudiantes que se sumaron al proyecto de este colegio. Y bueno, será hasta la próxima. Quiero señalarles a los demás que la próxima charla es el 4 de mayo, hora 19:30, con el doctor Gerardo Cafera. La identificación para ingreso va a ser la misma y con la contraseña, el código de acceso va a ser 81114072. A todos, muchísimas gracias por su presencia. Que pasen bien.